Bien, mis hermanos, pues este sería el primero de 3 videos que quisiera grabar tocando de manera especialísima. Y digo de manera especialísima porque yo lo he tocado en algunos videos, inclusive en algunos textos, y hace un par de días también en una transmisión de Instagram mencioné algo al respecto. Y me refiero a la lamentable actitud de algunos clérigos de la jerarquía, muy particularmente de Alemania. Sabemos que recientemente, como acto de rebeldía, porque es eso, un acto rebelde, cismático, en reacción al documento que sacó la Iglesia sobre que no se podía bendecir las uniones, y subrayo esto de las uniones porque también hubo gente que calumnió el Vaticano, diciendo cosas que no dijo el Vaticano. El Vaticano no ha negado el que se pueda bendecir a un homosexual, no la tendencia y todo, sino a la persona, como cualquier persona, como siempre han sido las bendiciones, se bendice a la persona. Pero no, en este caso, a la unión homosexual. Ya en el segundo video atacaré un poquito más este tema, o lo tocaré más. Pero aquí el punto está en que pues estos obispos precisamente organizaron un evento para hacer aquello que el mismo documento decía que no se podía hacer. Evidentemente mostrando un acto de arrogancia, de rebeldía, de soberbia, un acto cismático, aun cuando ellos dicen que no están en cismas, ¿no? Entonces, esto creo que inclusive se le dio tanta promoción y publicidad que hubo un segundo evento de rebeldía que pasó por abajo del agua, o al menos me pasó a mí. Yo me vine a informar hace unos 4 o 5 días, gracias a una excelente, se ha dicho de paso, editorial en video del padre Santiago Martín. Yo no estaba informado de esto. De hecho, hace 1 o 2 días también Fray Nelson, yo creo que extrañado de que no me había pronunciado respecto a esto, me preguntó que si no me dolía esto, y le digo, padre, no estaba ni siquiera informado. Se me vine a informar hace poquito por lo del padre Santiago Martín. ¿Y cuál es este segundo evento? Que simplemente se volaron la barda. Es inmensamente más grave que el primero. Pero repito, como en el primero se le hizo más promoción de los que están a favor e inclusive de los que están en contra, creo que mordieron el anzuelo. Se enfocaron tanto en esto que, repito, este segundo, que era más grave, pasó por abajito del agua. Y me refiero a este acto donde hubo lamentada intercomunión. En pocas palabras, se le dio la comunión a personas no católicas. Quien entiende lo que es la comunión, quien entiende la presencia real y sustancial de Jesús en la Eucaristía, debe de entender de que esto fue sumamente grave. Ahora, yo entiendo al padre Santiago Martín, que con dolor decía, ¿cómo es posible que los católicos no se duelan ante esto? Que esté viendo una indiferencia ante esto. Yo le respondería, padre, la primera sería lo que me pasó a mí. Hay desinformación, chance, y hasta el día de hoy no están enterados de que pasó esto. Todavía siguen con lo del primer evento de las bendiciones a parejas homosexuales. La segunda sería de que tal vez sí se enteraron, pero es precisamente que quizá es tiempo de analizar esta realidad con mayor profundidad, porque podemos caer inclusive en una actitud un tanto farandulera de aquellos que inclusive sí se dolieron públicamente, sí hablaron del tema públicamente, pero vamos diciendo las cosas como son, por intereses económicos. Ya saben que el tema, todo lo que genera morbo y todo ese tipo de cosas, mira, monetizas, ni siquiera es de que YouTube pues a fuerzas me va a poner alguna publicidad, pues la pones al final. No, esto los ponen al principio y ponen hasta más publicidad. Es decir, ahí decirlo con todas las letras, están buscando el dinero y están viralizando precisamente por eso, ¿eh? O también ahí está el que habla precisamente para reafirmarse en una postura puritana o purista, que en este caso pues es bastante simplona, porque decir que los únicos culpables, claro que son los más culpables, se ha dicho de paso, pero que los únicos culpables son estos clérigos alemanes, mayoría alemanes, pues es algo muy simplón, porque de entrada no da ninguna solución ante este drama.
porque no solamente fueron estos, la indiferencia no solamente son de estos clérigos, sino de otros católicos que están enterados de estos y ni fu ni fa. Es decir, hay un gran problema en una gran parte de católicos que muy probablemente pues no están siendo esto lo que debería ser un católico, un alma eucarística. Evidentemente esto es muy grave también porque esto no se dio, y esto es lo más gravísimo, lo dolorosísimo, no se dio por unas feministas o por unos satánicos que profanan un templo y se llevan la Eucaristía, profanan el sagrario y se lo llevan. No, esto fue por hombres que tienen sus manos ungidas, nada más ni nada menos, para que por el ministerio del orden, en ellos se obre por el Espíritu Santo el milagro de la transubstanciación que hace que el pan y el vino deje de ser pan y vino sustancialmente, aunque queden los accidentes, sustancialmente se transforme, se presentifique el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor. Es muy grave, muy, muy, muy grave. Entonces, yo personalmente a la pregunta del padre Santiago Martín de por qué muchos católicos enterados de esto no se han dolido como tal, yo le alargaría la pregunta, y por qué aquellos, algunos, no todos, que se han dolido, simplemente se dolieron de manera fingida. Porque si profundizamos en la raíz del problema de por qué se está ofendiendo tan gravemente hoy en la Eucaristía, pues es muy simplón dejarse solamente decir, esos alemanes. O como algunos ahorita les ha dado de moda, criticar en todo y echar la culpa en todo el Concilio Vaticano II. Que inclusive hay algunos evangelizadores que ya ni respetan a los santos, como San Juan 23. Entonces, ¿por qué esta bravuconería? ¿Por qué el usar el tema también para intereses personales? Pues bueno, en mi caso, en medio de mis muchas dificultades, debilidades y miserias, yo no quiero caer en esto. Yo sí quiero ir a profundizar un poco más esto. Y quisiera sugerir un planteamiento de análisis respecto a esto. Dice San Agustín que nadie comulgue el cuerpo del Señor sin antes ser un adorador. Por lo tanto, yo plantearía una pregunta. ¿Estamos formando adoradores? Esto evidentemente lo lanzo a evangelizadores laicos y consagrados. Posiblemente tendría que haber soltado una pregunta anterior que aplicara para el propio evangelizador consagrado laico. ¿Soy un alma eucarística, adoradora? Tendríamos que preguntarnos, ¿verdad? Por ahí. Quisiera enfocar, en mi perspectiva, un gran drama que se está dando dentro de la evangelización. Primero comenzando en el hecho de que no entendemos o no nos han hecho entender que puede haber ministerios, grupos, iniciativas en la iglesia, pero que hay cosas en donde son esenciales para que ese grupo o ministerio se pueda decir católico. Y ninguna más grande que ella, que la Eucaristía. En palabras que yo he dicho en muchas charlas que yo he dado sobre el tema de la Eucaristía, lo he dicho de esta manera. Grupo o ministerio que no esté formando almas eucarísticas es un grupo o ministerio protestantizado, con el respeto que merecen los protestantes, porque pues evidentemente ellos ya recibieron una herencia en donde ellos no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Entonces, creo que habría que cuestionarnos al respecto de esto. Porque mira, es muy simple ahora sacar ahorita videos rasgándose las vestiduras ante este sacrilegio que hicieron estos,
Pero tú no has ayudado a formar almas eucarísticas. Y aquí es donde meto una terminología muy querida por el Papa Benedicto XVI sobre el amor ágape y el amor eros. Porque puede haber alguno que dice, no, yo sí he formado. Pero ¿qué formación es la que me hablas? Por ejemplo, en redes sociales, unos videitos en donde simplemente con una apologética de 3 pesos hablas del tema de la Eucaristía para poder darle bibliazos a un protestante. Esa es tu contribución. Pues bastante pobre tu contribución. Creo que en poco puede ayudar a generar una alma eucarística. Más aún, ¿cuántos evangelizadores hoy por hoy se pueden decir congruentes con ser un alma eucarística? Hablo de, por ejemplo, el ir o mínimo procurar ir todos los días a misa. A mí no me lo cuentan. A tantas comunidades que he ido, la misma gente de las comunidades me dicen, invitamos a fulanito de tal, inclusive le dijimos, va a dar su charla, pero primero, antes del grupo, hay misa. No, yo les llego a la hora de mi tema. Y la gente, pues no le hace la corrección fraternal, pero queda escandalizada. Oye, el evangelizador no va a misa pudiendo ir a misa. O peor aún, a la hora del grupo, el sacerdote de dicha parroquia dice, vamos a tener misa y ya el resto de tiempo, pues ya, aunque sea un grupo, una reunión más breve, pero vamos a tener primero la misa. Y dicho evangelizador se molesta, ¿no? Ni decir aquellos que van y planean en base a ellos el día, ¿no? Piden su suite personal, hay su hotelito y todo eso. Como les he dicho, desafortunadamente, inclusive más de uno ni siquiera lo hace por privacidad, sino por meter amiguitas al hotel. Pero no tienen ese celo de un alma eucarística que al primer lugar donde llega, lo primero que dice es, ¿a qué horas es la misa mañana? ¿Tienen capilla de adoración eucarística? Que no, que está cerrada. ¿Puedo hablar con el sacerdote para que a lo menos me deje 1 hora y poder estar delante del Santísimo? Voy a estar solamente 3 días, pero ninguno de estos días me puedo saltar la misa, de ser posible. Si no hay misa, pues ya ni qué hacer, pero mínimo estar delante de la presencia de Jesús Eucaristía a lo menos 1 hora. De ahí en más, exprímame con temas aquí, temas acá y todo eso, pero no me quiten la posibilidad de poder ir a la misa los días que yo esté con ustedes, entre ustedes, o mínimo no me quiten 1 hora delante del Santísimo. Gente, ustedes tienen grupos y ministerios. ¿Es esta la actitud que han tenido de los evangelizadores a los que han invitado? ¿Ven esta iniciativa, este celo y amor por la presencia de nuestro Señor en la Eucaristía? Entonces vamos diciéndonos las cosas claras. Sin lugar a duda, mucho de esto, la gran mayoría, la tienen esos obispos que han generado esto. Pero se ha podido lograr a ese nivel, no por el Concilio Vaticano II, ni por reforma, ni nada por el estilo, sino por la mediocridad de evangelizadores y evangelizados. Es que es muy sencillo, ante los males que está viviendo la iglesia, les digo, culpar a los otros. Eso no va a resolver, no le hacemos un favor a la iglesia simplemente creyendo que esto se resuelve castigando o excomulgando a estos cismáticos. Es una cuestión simplona. Hay que ver la cosa de raíz. La cosa de raíz, como yo les mencioné, yo que procuro, bueno, antes de la pandemia, ahorita yo no conozco una capilla cerca de mí, o inclusive lejitos de mí, que ya haya reabierto capilla de 24 horas, ¿verdad? Pero cuando lo había, yo las asistía mucho a las capillas. De hecho, en mi celular tengo el mapita con capillas por todo California, al menos, de donde hay capillas de adoración perpetua.
Tengo claves de todo, casi todas las puertas y tarjetas que por cuando es con imán y todo ese tipo de cosas. O sea, tengo ahí una colección, ¿va? Y muchas veces me tocaba ver que estando ahí llegaba una persona y ni siquiera hacía genuflexión ni se dirigía al sagrario. Lo primero se iba a la imagencita de un santo o de la Virgen y todo esto. ¿Está mal eso? No, pero delante de la presencia de Jesús, Eucaristía, que está inclusive expuesto, nos habla, no estoy culpabilizando a esa gente, ¿verdad? Sino nos habla de que, espérate, creo que no hemos hecho un buen trabajo respecto a esto, ¿eh? Y para aquellos que me quieran culpar al Concilio Vaticano II y todo eso, y que antes del Concilio Vaticano sí había esta formación eucarística y todo ese tipo de cosas, mira, voy a usar esta parte de Benedicto XVI. Él hablaba del amor ágape y del amor eros, de cómo Dios ama y quiere ser amado con amor ágape y amor eros. Lo explico rapidito porque si no nos vamos a perder. El amor ágape es el amor más perfecto en cuanto que es la entrega total, ¿verdad? Si queremos ver el amor ágape, podemos ver de nuestro Señor, lo podemos ver en la cruz, ¿verdad? Entregándose totalmente, ¿verdad? Un amor sacrificial como tal. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Sobre todo antes del concilio había mucho en una formación eucarística basada en un aspecto de un amor ágape, ¿verdad? Pero no siempre, subrayo, en cuanto al amor eros. ¿Qué es el amor eros? Es el amor de las pasiones, es el amor de la sensibilidad, de los sentimientos. Sí, de ahí viene erótico. ¿Por qué? Porque unas pasiones y unos sentimientos no ordenados te llevan a una cuestión erótica en el sentido negativo de la palabra, ¿eh? Entonces, acá el mismo Benedicto XVI dice que precisamente el amor ágape ha de purificar el amor eros. ¿Por qué? Porque al Señor le interesa amarnos y ser amado con amor eros también. Lo pongo sencillito en una controversia que tuve con un evangelizador unos años atrás, en donde este evangelizador dice, hay algunos que dicen que hay que ir al Santísimo, ¿verdad? Hay que ir al Santísimo porque pues está muy solito, que hay que irlo a consolar porque está muy solito en el sagrario, ni luz ha de tener ahí adentro, ¿verdad? No, dice este evangelizador, uno va no porque él nos necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. Tengo todo un tema sobre esto, que se los dejo en la descripción. De hecho, les voy a dejar en una lista de algunos temas eucarísticos, porque si me permiten un paréntesis, también es otra cuestión de la hipocresía. ¿Cuántos evangelizadores? Mira, agarra los evangelizadores consagrados o laicos que se han pronunciado respecto a esto. Hazme el favor de revisar todo el material que tengan y saca qué material tienen sobre la Eucaristía. Y vamos primero viendo si tienen. Segundo, ¿de qué tipo? Porque hay algunos que solamente se quedaron en la cuestión apologética, en la mera abstracción respecto a la Eucaristía. Pero es que la Eucaristía no es una cuestión abstracta, es verdaderamente una persona. Y a una persona se le ama, no solamente se le entiende abstractamente. Entonces, primero a ver si tiene temas o videos sobre la Eucaristía. Segundo, con una amplitud de mirada a la Eucaristía. Porque si no, mira, nos escandalizamos de sacrilegios a la Eucaristía cuando nosotros como evangelizadores consagrados o laicos hemos dado migajas sobre la parte de la Eucaristía. Además de lo que le acabo de mencionar, de que muchas veces viene incluida la incongruencia de nosotros. No digo nombres, pero hoy por hoy sé de algunos evangelizadores ya no que no van a misa todos los días, que hasta se brincan la del domingo. Pero después andan saliendo recomendando ir a misa, inclusive misa en latín y cosas así. Hay una doble vida, hermanos. A veces del propio evangelizador. Entonces yo creo que sí es importante revisarlos. Regreso a la parte esta del amor ágape. En este amor ágape,
Pues creo que cuando formamos eucarísticamente a las personas solamente desde la parte de la doctrina, olvidamos aquello de Benedicto XVI, que decía que la fe principalmente no comienza como un acto intelectual o ético, una decisión ética, sino es un encuentro con una persona. Recientemente, que hace un par de días, en una transmisión en Instagram, me comentaban que creo que el Papa Francisco dijo algo al respecto de que era primero el Señor y no la doctrina, y que todo eso. Digo, mira, pásenmela para poderla escuchar, pero como he leído bastante a Francisco, cosa que no hacen muchos de sus críticos, nomás sacan la calumnia ahí y la escupen, estoy casi seguro a lo que se refiere. Se refiere a esto, lo de Benedicto. Se refiere a que un católico no es católico principalmente, subrayo esto, principalmente por aprenderse una doctrina, sino por la relación profunda e íntima con una persona que es Cristo. Puede haber una persona que te puede explicar apologéticamente, exegéticamente, bíblicamente, hermenéuticamente, teológicamente, escatológicamente, mistagógicamente la Eucaristía y no tener relación con el Señor, que es la Eucaristía. Y no tener realmente ese, por ejemplo, también amor ágape, esa ternura. Yo siempre les he dicho, y sobre todo a nosotros los varones, ¿cuántas veces como católico al día se te sale un piropo exteriormente o interiormente al Señor? Señor, eres el amor de mi vida. Eres lo mejor que me ha pasado. Te quiero mucho, te amo mucho, mi Señor. Alabado seas, mi Señor. ¿No será que parte de esa crisis que hace que el católico no se duela por la presencia de la Eucaristía es precisamente porque hay un sector en la Iglesia que solamente se ha encargado de presentar un amor de ágape, una fe meramente abstracta, doctrinal, y menospreciándose o inclusive hasta burlándose de actos de sencillez, de ternura, de sensibilidad, de amor eros? Amor eros como lo quiere amar el Señor. Con este evangelizador que decía que ni el Señor tenía luz en el sagrario y que todo eso, y que no es Él, sino nosotros los que lo necesitamos. Eso es falso. ¿Por qué? Porque ciertamente el Señor no necesita de nadie, pero ha querido necesitar. Se le ha pegado la regalada gana de necesitar el amor humano, el amor de sus criaturas. Como dice el padre Jordi, ¿va? De una manera muy bella, Jordi Rivero, cuando tú no vas a visitar al Señor en la Eucaristía, entendiendo que el Señor por toda la eternidad seguirá con su naturaleza humana y por lo tanto con sus pasiones y con sus sentimientos, esto no es poético, es verdad, el Señor te extrañó. Así como cuando no llega el ser amado, el novio, la novia, etc., cuando estaba supuesto a llegar y no llegó, tienes esa experiencia de extrañar. ¿Cómo me hubiera gustado verte? El Señor tiene un corazón humano, hermanos. Y esta tendencia a una visión eucarística meramente doctrinal, rubricista, hay que respetar las rúbricas en la liturgia, pero una cosa es el rubricismo, que es la rúbrica por la rúbrica. No, espérate, es que es como la ley. Hay que interpretar el espíritu de la ley, si no nos volvemos legalistas. Pues así hay gente que ha formado en la cuestión litúrgica y eucarística de manera rubricista, doctrinista. Y creo que esto ha hecho que no haya almas eucarísticas. Pero por otro lado, tenemos que reconocer que también lo que ha hecho mucho, mucho daño es el otro extremo. El quedarnos en una sola sensibilidad, que ya no es sensibilidad, sino es sensibilismo, ¿no? Ya no son los sentimientos de este amor eros, sino es un sentimentalismo.
Y nos viene valiendo la parte de la formación, la parte litúrgica, la parte del silencio, la parte de morir a sí mismo, la parte de la reverencia, de los gestos de adoración corporales. No, idolatramos los sentimientos. Evidentemente, esos muy difícilmente van a ser personas eucarísticas porque los sentimientos cambian. Y el día que no sientas bonito, pues no te vas a parar a hacer tu hora de adoración eucarística. E irás a misa todos los días mientras sientas bonito. Evidentemente, también hago el paréntesis, ya saben que yo no pongo cargas en este sentido. Hay personas que no pueden ir a misa todos los días, pero a eso siempre les digo, ¿lo deseas? ¿Lo deseas? ¿Desearías ir a misa todos los días? No, pues que sí. Ahora compruébamelo. ¿Cuál es la manera de comprobármelo? Que todos los días le pides al Señor, mira Señor, no puedo ir a misa todos los días, no puedo estar una hora delante del Santísimo, y más ahorita que cierran las iglesias, pero deseo tanto que voy a estar afuera, aunque con la puerta cerrada, ¿verdad? Y dame también la gracia, tú que eres todopoderoso, de un día, sin perder mi trabajo, poder ir a misa todos los días. Porque mira, si yo tengo cáncer y me preguntan, ¿te gustaría que Dios te quitara el cáncer? Sí. ¿Y cómo yo compruebo que me gustaría? Que no son puras palabras. Todos los días le pido que me lo quite. Si yo verdaderamente desearía tener todos los días un momento de adoración, todos los días estar en misa, yo se lo pido al Señor. No por presumir, saben que yo intento llevar este tipo de vida. Yo veo ejemplos preciosísimos. Ahorita me está viniendo a la mente uno, por ejemplo, en una misión que hice en Phoenix. Pues los días que estuve ahí, yo iba todos los días a misa. Y en la primera misa, muy tempranito, pues esos días que estuve, todos los días llegaba, a veces el papá, a veces la mamá, pero con un chorronal de hijos, eran como 8 o 9 hijos, desde el más chiquito, no sé, parecían así como señal de Wi-Fi, ¿va? O sea, yeah. Entonces, creo que muchas veces pudiéramos poner pretextos, y precisamente porque tenemos un amor eros sin un amor ágape. Miren, esto yo lo he leído ya varias veces, pero creo que vale la pena leerlo en estos momentos porque vienen al punto. Es aquel texto de Carlo Carretto, que hermanito de Jesús, que es discípulo espiritual de Charles de Foucault, que dice lo siguiente: no hay oración tan difícil como la adoración de la Eucaristía. En ella la naturaleza se revela con todas sus fuerzas. El hombre preferiría transportar piedras bajo el sol. La sensibilidad, la memoria, la imaginación, todo es mortificado. Solo triunfa la fe, y la fe es dura, oscura, desnuda. Para aquellos que viven solamente del amor eros, sin amor ágape, son estos. Si la adoración eucarística me va a implicar morir a mí mismo, me va a implicar una purificación, me va a implicar silencio, pues evidentemente se vuelve el momento casi hasta como tortura, ¿va? Ponerse ante lo que tiene el aspecto de pan y decir, ahí está Cristo vivo y verdadero, es pura fe. Pero nada alimenta más que la fe pura, y la oración de la fe es la verdadera oración. No se siente gusto en adorar la Eucaristía, me decía un novicio, pero es precisamente esta mortificación del gusto lo que hace sólida y verdadera la oración. Es el encuentro con Dios más allá de la sensibilidad, más allá de la fantasía, más allá de la naturaleza, y es el primer aspecto del despojamiento. Mientras que mi oración permanezca anclada en el gusto, serán fáciles los altibajos, las depresiones seguirán a los entusiasmos efímeros, será suficiente un dolor de muelas para liquidar todo el fervor religioso debido a un poco de esteticismo o a una emoción sentimental. Tienes que despojar tu oración, me dijo el maestro de novicios. Tienes que simplificar, desintelectualizar, ponte ante Jesús como un pobre sin ideas, pero con fe viva.
Permanece inmóvil en un acto de amor delante del Padre. No trates de alcanzar a Dios con la inteligencia, no lo conseguirás nunca. Alcánzalo con el amor, esto es posible. La batalla no es fácil porque la naturaleza quiere su revancha, quiere su ración de goce, y la unión con Jesús crucificado es algo completamente distinto. Déjenme parar aquí un poquito. Ahorita se me está viniendo a la mente una, me ha pasado varias veces, pero ahorita se me viene una, en un estado del norte, en donde di un retiro y les dije, miren, voy a requerir que estén lo más posible en silencio después de las charlas y todo eso, pero sobre todo y ante todo en la adoración eucarística. Voy a tocar algunos de mis cantos que son muy sencillitos, muy contemplativos y todo eso, pero les advierto que va a ser más momento de silencio, ¿no? Porque tenemos que empezar a esta actitud del silencio, que es el maestro por excelencia de la adoración. Aún diciéndolo, en los momentos de silencio, empieza ahí una señora a cantar, que hablar en lenguas. Con mucha caridad, guarda el silencio, por favor. Y sigue, bueno, guarda el silencio, si no por el Señor, a lo menos por los demás hermanos que sí quieren tener la experiencia de adorar en el silencio. Seguía, pues hice una pequeña corrección fraterna, más fuertecita, y creo que ahí un líder le ayudó a decirle que verdaderamente ya se callara, ¿va? Nos da un pavor no sentir, nos da un pavor estar ahí en silencio. El mismo demonio te mete delante de la Eucaristía, te mete, estás perdiendo tiempo, estás ahí, que es un pedazo de pan, etcétera. Mínimo le estuvieras cantando, mínimo le estuvieras hablando, etcétera. Y repito, es muy importante piropear al Señor, decirlo, etcétera. Pero si nos quedamos también en el otro extremo, que es el sentimentalismo, nos olvidamos de este amor ágape, de este amor sacrificial, y tampoco vamos a ser almas eucarísticas. El alma eucarística tiene amor ágape y amor eros. Y ustedes me dirán si es esto lo que se está enseñando, si es esto lo que se está promoviendo en los grupos y los ministerios y en las parroquias. O lo más frecuente es que solamente esté alguno de los extremos. O es un grupo, o es una parroquia, o es un evangelizador que se queda simplemente en un doctrinismo, en un rubricismo, en un intelectualismo, en cuestiones meramente abstractas. O está el otro lado que se queda en un sentimentalismo, en un emocionismo, casi en una sugestión de sus pasiones. Cuando tenemos esto, por separado no vamos a tener almas eucarísticas. Si no tenemos almas eucarísticas, ¿de qué nos sorprende que esté habiendo estos tipos de sacrilegios en contra de la Eucaristía? Y que los católicos no se duelan delante de esto, o se duelan de manera fingida o por otros intereses, ¿va? Sacar ventaja económica, ya se la saben de varios evangelizadores, ¿va? Hacerse los puros para poder linchar a los pecados ajenos, nunca analizar si verdaderamente yo tengo que ver algo con este sacrilegio. Mínimo, si no soy alma eucarística, algo he tenido que ver con esto gravísimo sacrilegio que se cometió con nuestro Señor. Terminé siendo Carlo Carreto. Después de algunas horas o de algunos días de esta gimnasia, el cuerpo se calma. Y aquellos que lo han probado, de perseverar en esto, saben. Al ver que la voluntad les rehúsa el placer sensible, ya no lo buscan, se hacen pasivos. Los sentidos se adormecen. Los sentidos duermen. Mejor, como dice San Juan de la Cruz, es la noche de los sentidos que empieza. Entonces la oración se convierte en algo serio, aunque doloroso y árido. Tan serio que ya no se puede pasar sin ella. El alma entra en el trabajo redentor de Jesús. Entonces, hasta aquí un primer enfoque que yo doy respecto a esto, para analizarnos. Para no quedarnos en lo simplón de simplemente condenar a estos obispos, que son los que tienen la mayor culpa y que merecen ciertamente excomunión y castigos y todo eso, pero es una bobería, es una payasada creer que eso va a solucionarlo. De hecho, en el tercer video voy a hablar de aquellos que dicen, pero ¿por qué el Papa no hace algo? ¿Por qué no lo...? Vamos a ir para esa parte.
Y voy a comprobar cómo realmente es una payasada creer que este tipo de situaciones que están pasando se van a resolver simplemente con una excomunión oficial, con un castigo canónico, etcétera. Porque el problema viene más de raíz, hermanos. Y aquí nomás estoy dando una perspectiva enfocándolo desde el amor ágape y el amor eros, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser almas eucarísticas cuando estamos partidos en esto? Quisiera plantear, antes de la conclusión, una segunda punto de reflexión respecto a esto. Si algo entendemos de la Iglesia Católica, es que es una cuestión integral. No es la sola Biblia, es Biblia y tradición apostólica. No es la sola fe, es fe y obras. ¿No? Y así, esa es la espiritualidad católica, para el que no esté enterado. Hay muchos apologistas que sí lo repiten, pero a la hora de la práctica parece que como que tienen problema con esto. Pues en esta integralidad hay que reconocer que hay varias presencias de nuestro Señor. Evidentemente, la sustancial es la eucarística. Pero esta está ligada a las demás presencias. Entonces, cuando yo veo que haya una crisis de almas eucarísticas, que no me sorprende de que las almas no se estén doliendo ante este tipo de sacrilegios, creo que es lícito, legítimo pensar que una de las razones también es que hemos desvinculado, separado la presencia real de Jesús en la Eucaristía de las otras presencias en las cuales Él prometió quedarse. Quizá no de manera sustancial como la Eucaristía, pero real, aunque de forma mística. Para darles nada más un ejemplo, digo, la presencia de Jesús la vemos en la Sagrada Escritura, está ahí la presencia de nuestro Señor, en la oración, etcétera, pero muy particularmente la vemos en los pobres. Y estoy mintiendo yo al decirles que muchos que quizá promueven mucho la Eucaristía y que hasta misa en latín y todo esto, cero les escuchas hablar de la presencia de Jesús en los pobres. Y el gran problema está en que esta presencia de los pobres es inseparable de la presencia sustancial de Jesús en la Eucaristía. Podríamos repasar un montón de textos de los padres de la Iglesia, pero me voy a centrar en el número 1397 del Catecismo de la Iglesia. Dice así: la Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres, para recibir en la verdad, está diciendo. Es decir, que si no lo recibes así, muy probablemente se lo estás recibiendo en la mentira. Sí, los sacrílegos no solamente son los no católicos que comulgaron al Señor en esta iniciativa nefasta y cismática de estos clérigos alemanes, la mayoría. Es que también el católico que recibe el cuerpo y la sangre del Señor sin lo que va a mencionar aquí el catecismo, corre el riesgo de estar haciendo también comuniones sacrílegas. Porque no podemos separar las presencias del Señor. Por muchos de que una sea mística, una sustancial, etc. Vuelvo desde el principio. Numeral 1397. La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres, para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nosotros. Debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos. Mateo 25:40. Y después cita a San Juan Crisóstomo. ¿Has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano? ¿Deshonras esta mesa, no juzgando digno de compartir tu alimento al que ha sido juzgado digno de participar en esta mesa? Dios te ha liberado de todos los pecados y te ha invitado a ella, y tú, aún así, ¿no te has hecho más misericordioso? Y podríamos citar de los padres de la Iglesia, por ejemplo, el mismo San Juan Crisóstomo habla cuando dice:
que evidentemente se debe de cuidar la liturgia, dice, pero que el Señor, más que cálices de oro, quiere almas de oro. Entonces, este segundo, tercer punto, yo lo plantearía decir, no hay algo que ver ante estos sacrilegios de raíz el hecho de que evangelizadores y evangelizados estamos separando las presencias de nuestro Señor. Pienso también en una que he citado mucho, el beato laico, se ha dicho de paso, Pier Giorgio Frassati, un laico que iba todos los días a misa y le dice: Señor, todos los días en misa tú me visitas en la comunión y después yo intento pagarte la visita en los pobres. Les digo, hermanos, hay evangelizadores que pueden estar escandalizados por este sacrilegio en la Eucaristía, pero entendiendo que la Eucaristía no se separa de la presencia de los pobres, y estos evangelizadores han estafado a los pobres, y pobres católicos, para acabarla todavía, desde su propia comunidad, ¿no? Les han robado, les han estafado, pero muy dignos se levantan el cuello como defensores de la Eucaristía. Algunos de ellos ni siquiera van a misa todos los días. Algunos de ellos ni siquiera el domingo están yendo a misa. Mucho menos no les pidas una hora de adoración al Santísimo diaria. Entonces, no sé, quizás estoy equivocado, pero ¿no ven bastante simplón el analizar esto que ha pasado simplemente como fuchi, los alemanes, que los castiguen y todo esto? Listo, adelante, estoy de acuerdo con eso. Pero quedarse solamente en este tipo de condena es una cuestión simplona que no nos permite ir a profundidad. ¿Cuál es el problema? ¿Verdaderamente estamos teniendo almas eucarísticas? En este análisis sencillo que yo estoy haciendo, creo que no. E inclusive, la primera pregunta, ¿yo soy un alma eucarística? Evidentemente yo, por ejemplo, no me puedo estar ya midiendo con alguien que va arrancando. Yo me tendría que estar midiendo con los que van arriba de mí, porque yo me puedo negar, puedo ya creerme la divina garza envuelta en huevo por decir, yo a lo menos intento tener una hora delante del Santísimo y misa diaria, etcétera. Ya no se diga lo grave que sería cuando falto por esto por mi culpa, ¿no? De hecho, se ha dicho de paso, no es pecado estrictamente hablando, no soy religioso, soy un laico, pero yo me confieso de eso. O sea, si yo no fui fiel a mi hora de adoración eucarística, a mi hora de oración, si yo no fui fiel a mi misa diaria por mi culpa como tal, yo eso lo confieso como si fuera un pecado. Hay algún más un sacerdote, oye, pero eso no es pecado, o sea, no eres ni religioso. Yo quiero, no sé si era San Juan de la Cruz el que decía que uno tenía que ser como dócil o amable con los otros, pero rígido con uno mismo. Ahora vemos lo contrario, ¿eh? Vemos evangelizadores súper rígidos con los otros, pero si supieran la vida que llevan, ellos sí bien dulzones, ¿va? Y dándose placeres, y placeres a veces inclusive pecaminosos, ¿va? Pero son los defensores de la doctrina, son los que dicen verdades, ¿va? No, hermanos, creo que tendríamos que analizar todas estas cosas que están pasando de una manera más seria. Porque desde esta perspectiva podríamos no solamente quedarnos en una cuestión simplona de cortar un mal, sino de poner un bien. ¿De qué nos sirve quitar un mal si no se pone un bien? ¿Ustedes creen que solamente con la excomunión o alguna pena canónica que les den a estos obispos cismáticos, ya por acto de magia, la mayoría de católicos vamos a ser verdaderamente almas eucarísticas? No queramos tapar nuestra basura y nuestra responsabilidad con la basura ajena. Estamos en una excelente oportunidad para revisarnos a profundidad nosotros. Termino con una anécdota, que también tengo un tema hablando de esto, de Edith Stein, esta judía alemana, se ha dicho de paso. Curiosamente, esto que va a contar fue una anécdota en Frankfurt. Fíjense cómo son las coincidencias.
porque este sacrilegio se cometió en Frankfurt, Alemania. Bueno, Edith Stein, de raza judía, después cae en un ateísmo serio, ¿verdad? Ella filósofa y todo eso, no los ateos, estos resentidos, que vomitan con todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Por qué? Porque ese mismo Dios les reclama un tipo de vida que es contraria a eso, ¿verdad? Entonces prefieren no, o sea, como decía, creo que San Agustín, ¿verdad? Dios no existe para el que no le conviene que no exista, ¿verdad? Entonces va por ahí. No, Edith Stein o Santa Teresa Benedicta de la Cruz no era ese tipo de ateo, era una atea seria, respetuosa y todo. Y cuando aún todavía era atea, hace una visita, no recuerdo si iba a dar unas conferencias de filosofía, una cosa de estas, a Frankfurt. Y en su tiempo libre fue a la catedral de Frankfurt. Y es aquí este contexto donde explica esto. Porque aquí viene yo creo que el rayito de luz ante esto que está pasando. Dice Edith Stein: paramos en la catedral por algunos minutos y mientras mirábamos alrededor vimos entrar en respetuoso silencio a una mujer cargando su canasta del mandado. Se arrodilló en una de las bancas para orar brevemente. Esto era enteramente nuevo para mí, pues en las sinagogas, como en las iglesias protestantes que yo había visitado, solo se va para los servicios o actividades. Pero aquí tenía delante de mí a alguien que interrumpió espontáneamente sus compras diarias del mercado para venir al templo, aún sabiendo que podría no encontrar a otra persona, pero con la seguridad de que tendría ahí una conversación íntima. Nunca olvidaré aquel momento. ¿Por qué estoy poniendo esto como conclusión? Quiero creer que ante estos momentos de crisis en la iglesia, Dios volverá a renovarla a través de los pequeños, de los sencillos. Posiblemente, muy seguramente, esta mujer que llegó a arrodillarse, que interrumpió su oficio del mandado y todo eso, para hacerle una visita al Señor, al Santísimo, no podría quizá dar una cátedra sobre cuestiones teológicas y doctrinales sobre la Eucaristía, pero sí tenía la fe, el conocimiento básico de saber que ahí está presente el Señor. Si no, sería una estúpida, disculpándome la palabra, que gaste tiempo en eso. No está la misa, no está ningún servicio, como decía Edith Stein. O sea, Edith Stein atea se sorprendió de eso. O sea, ¿quién viene a una iglesia cuando no hay una actividad? Ya después se enteró por qué. Pues evidentemente, ahí hay una persona. Y iba a tener una conversación. Y la tenía primero porque tenía fe firme, no rígida. Quizá no podía dar una conferencia sobre la Eucaristía teológica, pero tenía la suficientemente fe firme para después, con el amor eros, tener esa conversación íntima. Tan íntima como decir, quiero imaginarme un poquito, inventar, que esa señora diga, pues es simplemente en una crisis económica, estaba la Segunda Guerra Mundial en ese tiempo. Me imagino a esta señora delante del Señor decir, Señor, ahorita voy a ir a comprar. Y tu alacena está vacía. Tus hijitos, que son mis hijitos, los que me has encomendado, no tienen quizá tanto para comer. Voy a comprar algunas cositas sencillas. Ayúdame a multiplicarlo. Una conversación tan sencillita como esa. O inclusive el puro silencio, decir, ni siquiera vengo a pedirte, Señor. Me he dado un tiempecito para venirte a amar, para venirte a acompañar. En la medida que los católicos tengamos este tipo de comportamiento, créanmelo, que esto renueva más la iglesia, que esto soluciona más por el misterio de la comunión de los santos que cualquier pena canónica que le den a un cismático. Basta ver la historia de la iglesia, son los pequeños, son los sencillos los que terminan renovando la iglesia. No los cismáticos modernistas, ni los bravucones arrogantes, puristas, tradicionalistas o conservadores. Los pequeñitos.
Y para cerrar, esto lo he visto varias veces, ¿va? Yo mismo lo he hecho. Les he dicho que una de las mejores adoraciones eucarísticas que he tenido, y no es por presumirles, es cuando una vez me tocó, si no me recuerdo, era Maryland, en donde pues cerraron la iglesia y pues yo me arrodillé allá afuera, pero estábamos a bajo cero y nevando. Bendita adoración eucarística que me tocó hacer ahí. O cuántas veces iba en tren y se paraba 2 o 4 horas por ahí y antes de comer buscar alguna iglesia. Evidentemente no me van a estar esperando para misa, pero les agradezco tanto a los sacerdotes que me daban la comunión sabiendo de que todo el día iba a estar viajando, por ejemplo en este caso por tren. Solamente un caso, ¿saben? Y fíjense que es curioso, que tiene, cuando mi página funcionaba como blog, que yo pagaba un servidor, ahorita no, ahorita mi página solamente tiene la información muy básica mía, donaciones y mis redes sociales, cosas así. Pero algunos se recordarán de esos artículos que saqué de aquella experiencia, que será como hace unos 6, 7 años por ahí, más o menos, en donde llegué también esta vez por tren, iba a tener unas 3 o 4 horas, busqué una iglesia y la primera iglesia que encontré fue la mismísima catedral de esa diócesis y el sacerdote se negó. Entonces quise hablar con el rector de la catedral y ahí estaba en la oficina hablando con 3 sacerdotes que administraban la catedral y no me quisieron dar la comunión. Oiga, pero no es que ellos alegan mucho que tenía que ser dentro de misa, pero padre, o sea, hay formas pastorales inclusive para los enfermos no van a misa y van y le llevan la comunión. No, pero tú no estás enfermo, sí, pero estoy en una circunstancia en donde no me permite ir a misa en este momento y necesito comulgar. No, pues que ahí está la diócesis, ¿sabe cuántas cuadras? Si quieres, allá háblales y quéjate si quieres. Y no me la dieron sacerdotes. Que inclusive yo les dije, miren, ustedes ya fueron a misa o celebraron la misa en la mañana, ¿eh? No, pues que sí. ¿Se han imaginado un día sin poder recibir a su Señor? Qué doloroso, no respondieron. Espero que haya sido por decir, no, sentiríamos mucho dolor, y que su silencio no haya sido. No, ya varias veces nos hemos quedado sin misa. Nosotros siendo sacerdotes no la celebramos porque no nos toca. Y voy lo estoy contando porque muchas seguramente no leyeron ese artículo cuando tenía mi página en el servidor. Pero fui a la diócesis, me recuerdo que después de varias escaladas burocráticas salió un sacerdote y me dice, mira, creo que no vamos a hacer mucho problema denunciando a estos sacerdotes y todo esto, no entiendo por qué te la negaron, yo te la voy a dar, pero no te la puedo dar aquí. Y literalmente en la calle me tuve que arrodillar para que me diera la comunión. Me recuerdo que después de eso le hablé al padre Jordi Rivero y porque me llegó una sensación de que en el futuro habría problema para comulgar e inclusive tendríamos que comulgar en la calle. Cualquier coincidencia con lo que hemos pasado ahorita con esta pandemia, de literalmente estar comulgando en la calle, en un parking, en un estacionamiento. Y me acuerdo que el padre Jordi dijo, que no te sorprenda, yo también creo que vienen esos tiempos, ¿eh? Y me dice, pero que a ti no te sorprenda, tú más porque eres mexicano, sabes cómo vivieron en la persecución los cristianos, ¿eh? En México, la adoración eucarística, la misa, así sea en una cueva, ¿eh? O aquella experiencia que me marcó mucho en mi adolescencia, que la contó, recuerdo, Fulton Sheen, que él tenía siempre 1 hora de adoración eucarística. y una vez le preguntaban, ¿de dónde le viene esa fuerza de la predicación, de esa hora de adoración eucarística? ¿Y desde cuándo la hace? Dice, desde que una vez un sacerdote de China me contó que en la persecución esta de Mao Zedong, llegaron a su parroquia, lo esposaron y todo esto, y vio cómo destrozaron por una ventanita que estaba así, alcanzaba a ver donde él estaba arrestado, cómo destruían su iglesia, y dice que en las noches, prácticamente madrugadas, entraba una feligrés, una niña china,
y se quedaba más o menos una hora delante de las hostias que ya estaban tiradas porque balacieron todo, ¿va? Y la niña, después de una hora, se agachaba y pegaba la lengua en una hostia que estaba en el piso y la comulgaba. Ya no me acuerdo cuántas fueron, creo que fueron como 33 veces, porque las contó desde la ventanita, veía el padre eso, hasta que en la última hizo un ruido y uno de los soldados se despertó y todo eso, la vieron y la mató a golpes, a cachazos con la arma. No le disparó, sino a cachazos, ¿verdad? Y desde entonces, Fulton Sheen, el gran predicador, obispo gran predicador, podía tener como arzobispo de Nueva York lo que quisieras. No le faltaba una hora de adoración eucarística. Pero si se fijan, nuevamente los pequeños, fíjate, una pequeña niña china fue la que revitalizó a un obispo en su vida de oración como Fulton Sheen. Pues bien, hace unos días fui a una capilla que tienen abierta, gracias a Dios, a lo menos hasta las 2 de la tarde, ¿no? Yo acostumbrado a ir a las capillas de 24 horas, ¿no? Y cuando van cerrando y todo eso, me dicen, puedes quedarte un poquito más, ya nada más cuando salgas, te aseguras de que quede bien cerrado, ¿va? Salgo, que será como 2:30 más o menos, salgo y en la ventana un hombre arrodillado, obviamente que llegó después de las 2, ¿va? Fíjense, un alma eucarística que es evidente, yo no lo conozco, pero se necesita verdaderamente un amor de decir, ¿sabes qué? Imagínate, no, ya llego tarde, ya me dieron las 2, ya no puedo llegar. Un alma eucarística dice, así sea afuera, yo me arrodillo. Yo dejo la pregunta que ojalá nos la hagamos. ¿Es este amor eucarístico que estamos teniendo los evangelizadores consagrados y laicos? ¿Los evangelizados o el común de la gente como tal? ¿Es este? ¿O simplemente hemos reducido, por ejemplo, aquí que hay muchos congresos y todo eso, a eso? A nuestra vida eucarística se reduce a cuando un cantante católico llega y canta, que generalmente a veces ni silencio hay y todo eso. Esas son nuestras adoraciones eucarísticas. De congresos, de eventos. ¿No creen que, vuelvo a decir, que hay que denunciar? Sí. Que ojalá castiguen a estos cismáticos, sí. Pero ustedes creen que eso va a renovar la iglesia, no se equivoquen. La renovación, y en materia eucarística, siempre será por las almas eucarísticas. Y las almas eucarísticas son las que unan el amor ágape y el amor eros por su Señor. Son aquellos que no separan la presencia eucarística del Señor con la presencia mística del Señor en los más pobres y necesitados. Igual en las otras presencias, la Sagrada Escritura, etc. Son esas las almas eucarísticas. Son las almas eucarísticas que saben que transforman y renuevan a la iglesia desde lo pequeño, desde lo ordinario. Si podemos ir hasta con un perfil bajo. No desde la bravuconería del purista tradicionalista conservador, ni tampoco de la arrogancia, de la rebeldía del cismático o modernista. Los pequeños, hermanos, los pequeños. Les dejo abajo en la descripción algunas, porque tengo muchísimas, ¿va? Charlas, videos en donde he hablado sobre la Eucaristía, por si alguien quiere profundizar más sobre esto. Porque es eso lo que tenemos que empezar a trabajar. De nada nos sirve simplemente dolernos de una manera estéril. Que nos duela, pero que este dolor nos motive a verdaderamente ser almas eucarísticas, comenzando por uno mismo. No esperemos a que el cardenal X alemán tenga un amor eucarístico si ni siquiera yo lo tengo. Si solamente lo mío es pura bravuconería, puro escandalizarse, etc. Pero en la práctica estoy muy lejos de ser un verdadero adorador de nuestro Señor. Un verdadero adorador que lo ame con amor ágape y amor eros. Un verdadero adorador que lo ame
en su presencia sustancial eucarística, pero que también lo ame en su presencia mística en los pobres. Solamente así lo renovaremos. Cuando salí y me subí al carro, lo grabé. No pensaba yo ponerlo aquí. Me sirvió, ¿no? Creo que fue un providente. Gracias a Dios lo tomé de espaldas para proteger la personalidad. Pero para ver que no miento, les dejo este videíto de hace unos días de este hombre sencillo que posiblemente haya arrodillado afuera de esta capilla porque llegó después de las 2 de la tarde que cerraban ahí. Ese hombre, se los aseguro, que está haciendo por el misterio de la comunión de los santos, está haciendo muchísimo más que algunos que simplemente se dedican a bravuconear delante de este sacrilegio gravísimo que pasó, ¿no? En cuanto a las charlas que les voy a dejar en la descripción, se me viene, creo que alcancé a poner como 17, son tantas, ¿verdad? Pero ahí búsquenlas, ¿verdad? O sea, tengo, ya no sé cuántos videos tengo más de 1000 videos, una cosa de esas. Elijan un número del 1 al 17, se me ocurre nada más, ¿no? Como ejercicio, del 1 al 17 y, no sé, sigan 5, agarren la charla 5. Si ya la viste, si eres de los que ha visto ya esa charla, bríncate otra, ¿va? Pero sugiero, o busca otros. Hay muchísima más gente más preparada, mucho más congruente, mucho más eucarística que su servidor. Pues ve, dale con los otros, ¿va? Pero seamos propositivos. Esta crisis no la van a solucionar los llorones y criticones y los que creen que se soluciona todo con castigos y etcétera. No. Se debe de ser propositivo. Y yo les reto. Vean a muchos de los criticones y todo este tipo de cosas de que están nada más solamente condenando y denunciando y todo eso. Búsquenle qué tanto han predicado sobre la Eucaristía. Búsquenle cuántos videos y si son variados o solamente se quedan en la predicación de eucarística solamente apologética, por ejemplo. Y no pasan a lo teológico, y no pasan a lo espiritual, y no pasan a lo escatológico, etcétera, etcétera. Entonces, creo que son tiempos para ser proactivos y no quedarnos simplemente en la mera y estéril denuncia, porque sería muy grave que se siga repitiendo este tipo de sacrilegios, que repito, la gran mayoría de la culpa es de quien los cometieron y que hay que pedir porque se arrepientan, porque si no las cuentas que van a dar delante de Dios estos obispos va a ser muy grave, pero que también con humildad debemos reconocer que nosotros tenemos que ver con esto. Con ese sacrilegio tenemos que ver, comenzando porque posiblemente no somos todas las almas eucarísticas que debiéramos de ser. Que Dios les bendiga.